Hola, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en No es como aprendí. Y hoy tenemos un tema muy interesante, ya que muchos de nosotros los cristianos tenemos muchos tabúes alrededor de cómo realmente es que Dios habla a nuestras vidas, cómo podemos escuchar la voz de Dios. Así que es un tema interesante, no te vayas y quédate aquí con nosotros en No es como aprendí. Hola, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Así que, como te había dicho, hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Cómo nosotros los cristianos podemos escuchar la voz de Dios? ¿Cómo Dios se revela en nuestras vidas? ¿Cómo Dios habla? Y muchos de nosotros tenemos muchos años siendo cristianos, 20, 30 años, 15, 10 años, y todavía no sabemos de la forma como Dios habla en nuestras vidas. Por eso hay tanta confusión en el pueblo, porque tenemos que esperar a un profeta para que nos diga lo que Dios quiere de nuestras vidas. ¿Cuál es el plan perfecto de Dios para nuestras vidas? Tenemos que esperar a alguien que Dios se lo revele a esa persona o que le hable a esa persona para que esa persona nos diga qué Dios quiere. O sea, que Dios nos mande un mandado, nos mande a decir algo a través de otra persona, cuando realmente nosotros mismos podemos escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos escuchar la voz de Dios? Y para eso vamos a leer en Jeremías capítulo 18, versículo 1. Mire lo que dice Jeremías 18. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió y la volvió a hacer, y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. El 5 dice: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Así dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos, así vosotros sois en mis manos, oh casa de Israel. Y aquí está una de las claves poderosas de cómo Dios habla. Porque muchos de nosotros estamos esperando la voz audible de Dios y decimos: Dios nunca me ha hablado, porque no hemos escuchado esa voz estruendorosa, como la Biblia lo registra, diciéndonos al oído: a esta cosa, o ve y ministra, o a esto. No la hemos escuchado, y como no la hemos escuchado, entendemos que Dios a nosotros no nos ha hablado. Pero la realidad es que Dios en todo momento nos habla. Donde quiera que vamos, allí Él nos habla. Donde quiera que estamos, allí Él está hablando. Nos habla por la naturaleza, nos habla por todo. Y fíjese que aquí en Jeremías dice que le dijo Jehová a Jeremías, le dijo: ve a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Lo que quiere decir esto, que primero Jeremías, para escuchar la voz de Dios en ese momento y entender el mensaje que Jesús tenía, que Dios tenía, él le dijo: ve a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y Jeremías va a la casa del alfarero y ve al alfarero trabajando con el barro, ve cómo tenía ya una vasija casi lista. Esta vasija se rompe, se cae y vuelve otra vez el alfarero y la hace. Y allí viene el mensaje de Dios. Lo que Jeremías estaba viendo activó dentro de él la voz de Dios, y como la activó la voz de Dios por lo que Jeremías estaba viendo, entonces allí viene la enseñanza de lo que Dios le quería decir a Jeremías. No podré yo hacer como este alfarero, oh casa de Israel. Le quería mandar ese mensaje a la casa de Israel. Pero tenía Dios que llevar a Jeremías a esta casa del alfarero para enseñarle lo que él quería con su pueblo. Pero asimismo nos pasa a nosotros también. De esa forma nosotros podemos activar la voz de Dios en nuestras vidas cuando visualizamos cosas, visualizamos la naturaleza. Por eso dice una canción: la naturaleza me habla de ti.
Pero cuando la naturaleza me habla, cuando yo tengo esa conexión con Dios, cuando yo tengo esa vida de oración, cuando yo hago ayuno, hago oración, me levanto temprano a orar, cuando yo tengo esa relación directa con Dios, allí es que todo lo que existe me habla de Dios. Por eso podemos ver que estamos jugando con un niño y en medio de ese juego viene la voz de Dios y nos dice el mensaje que realmente Dios quiere para nosotros en ese momento. O que estamos en la calle y vemos a una persona divagando y con solamente observarlo se activa la voz de Dios y entendemos lo que Dios nos quiere decir a través de esa persona. O estamos en el supermercado y vemos el accionar de alguien y entendemos una conexión con Dios, que Dios nos quiere decir algo a través de eso que estamos viendo. Así que lo que estoy diciendo es que muchas veces, cuando estamos conectados directamente con la presencia de Dios, Dios no habla de todas las formas. Lo que pasa es que hay mucha gente que no están capacitados para ver y escuchar la voz de Dios de esta manera, porque hemos entendido que Dios, de la única forma que nos va a hablar, es de forma audible. Y Dios es tan grande que Él no necesita abrir la boca de Él para Él transmitirnos algún mensaje. Con solamente Dios pensar, deposita ese pensamiento en nuestros corazones, en nuestras mentes, y así se hace. Dios no necesita hablar audiblemente para que Él comunicarse con nosotros. Eso le pasó en el huerto del Edén con nuestros padres, Adán y Eva. Dios tenía una conexión directa con ellos, pero Dios no tenía que abrir la boca para comunicarse con ellos. Dios solamente en su espíritu se comunicaba, de espíritu a espíritu, y Adán y Eva podían entender la voz de Dios. Pero asimismo nos pasa a nosotros también. Cuando estamos conectados con la presencia del Señor, nosotros en nuestro espíritu podemos entender todo lo que Dios quiere decirnos. Y ya no necesitamos que nadie nos profetice. No necesitamos que nadie nos diga cuál es el propósito de Dios, porque a través de lo que estamos viendo, Dios nos puede hablar de cualquier cosa. Con los árboles, cuando vamos en carretera, que vemos esa vegetación verde, nos habla de Dios. El mar nos habla de Dios. Todo lo que existe nos habla de Dios. Lo que nosotros tenemos que tener, como le decía, esa conexión directa con Dios para que podamos tener la interpretación de lo que Dios nos quiere decir por lo que estamos viendo. Así que nada, Dios te bendiga, y si te ha gustado este video, por favor, suscríbete, comparte y comenta, y toda la semana estaremos subiendo más videos como estos. Así que Dios te bendiga.